El reloj del tablero marcaba las 19:47. Las luces del edificio seguían encendidas a pesar de que, oficialmente, la jornada laboral había terminado a las 6 en punto. Mariana sostenía la tableta con ambas manos, los nudillos blancos por la fuerza con que la apretaba. Desde el asiento del conductor de su auto, estacionado discretamente al otro lado de la calle, tenía una vista perfecta del segundo piso de la oficina que había ayudado a construir con años de sacrificios, noches sin dormir y sueños postergados. Pero ahora no estaba allí por trabajo. La pantalla mostraba una imagen nítida en blanco y negro. La cámara número 3, oculta detrás de un falso detector de humo, captaba un ángulo exacto del despacho de Sebastián. Mariana ya había revisado las grabaciones anteriores, cada una más dolorosa que la anterior, y sin embargo, aún no tenía el valor de mirar todo hasta el final. Sus dedos temblaban mientras deslizaba el video hacia adelante. Aceleró, pausó, avanzó otro poco. Allí estaba él, Sebastián, su esposo, su socio, el padre del hijo que nunca llegó porque ella, ingenua, pensó que era mejor esperar a que la empresa se estabilizara. Lo veía reclinarse en su silla, revisar su reloj, luego mirar hacia la puerta, como si esperara algo, o alguien. Sabía que no debía mirar, pero también sabía que no podía seguir viviendo en la mentira. Una sombra cruzó el marco de la puerta, y Mariana contuvo el aliento. No necesitaba ver el rostro, reconocía ese andar, esa silueta, esa confianza. Valentina, la nueva asistente, contratada hacía apenas 5 meses. Demasiado joven, demasiado cercana, demasiado cómoda. A través del vidrio de la oficina, captado por la cámara sin sonido, Mariana vio cómo Valentina se inclinaba sobre el escritorio con una sonrisa coqueta. Sebastián no se movió al principio, pero luego, con una familiaridad que le partió el alma, la tomó de la cintura y la atrajo hacia sí. Mariana tragó saliva. No lloró, no gritó, solo sintió que algo dentro de ella se quebraba con un sonido seco e invisible. Por un instante, todo fue silencio, incluso dentro del auto. La ciudad seguía viva a su alrededor, pero Mariana solo podía escuchar su respiración agitada. No sabía si era por rabia, por traición o por la absurda necesidad de saber hasta dónde habían llegado. Apretó el botón de pausa. La imagen quedó congelada. Sebastián con la cabeza apoyada en el abdomen de Valentina, sonriendo como ya no lo hacía en casa. No quedaban dudas. Ahora solo quedaban decisiones. Mucho antes de cámaras ocultas, de noches solitarias y de la amarga sospecha, existieron otras imágenes en la memoria de Mariana. Imágenes cálidas, suaves, de un amor que alguna vez fue tan real como el aire que respiraban. Se conocieron en un curso de liderazgo empresarial. Sebastián era de los que entraban a un salón y hacían que todos se giraran. Tenía ese magnetismo natural que no se enseña en ninguna parte. Ella, en cambio, era observadora, silenciosa, siempre con un cuaderno lleno de ideas y una mirada que calculaba riesgos, incluso en una conversación casual. Fue él quien se acercó. Le hizo una broma sobre el café horrible de la máquina expendedora. Mariana, sin pretenderlo, soltó una carcajada auténtica. A él le gustó eso. A ella, su seguridad sin arrogancia. Todo fue rápido pero profundo. En menos de un año ya compartían un pequeño departamento y un sueño aún más grande: crear su propia empresa de consultoría. Mariana tenía la experiencia administrativa, la visión de procesos, la habilidad de convertir caos en estructura. Sebastián era la cara visible, el vendedor nato, el que sabía exactamente qué decir y a quién. Era un equipo perfecto. «Tú eres la brújula, amor», le decía él. «Yo solo soy quien lleva el mapa a los demás». Las primeras noches en la oficina fueron intensas. Dormían sobre sacos de dormir, comían pizza fría y brindaban con cerveza barata cada vez que conseguían un nuevo cliente. Mariana vendió su auto para pagar los primeros equipos, retiró sus ahorros, renunció a su empleo estable. Todo por esa visión compartida. Cuando sus amigas preguntaban cuándo tendría hijos, ella sonreía y decía: «Primero, quiero ver crecer esta empresa. Ya habrá tiempo para todo lo demás». Pero en silencio algunas noches, pasaba la mano por su vientre plano y se preguntaba si ese tiempo algún día llegaría. Sebastián era generoso con los elogios en público. Mariana es la mente detrás de todo.
decía en entrevistas. Yo solo soy el que sonríe bonito. Y aunque todos lo amaban por su carisma, por su capacidad de conectar, era ella quien diseñaba las estrategias, negociaba con los proveedores, cuidaba los detalles legales y mantenía las finanzas en orden. Ella era el motor silencioso de la máquina brillante que él presentaba al mundo. Con el tiempo, la empresa creció, contrataron personal, rentaron un piso entero, abrieron nuevas líneas de negocio, y aunque los días de pizza en el suelo quedaron atrás, Mariana seguía siendo la primera en llegar y la última en irse, pero con el crecimiento también vinieron los cambios. Sebastián empezó a viajar más. A veces omitía detalles. Mariana notaba las pequeñas grietas, reuniones que no se agendaban en su calendario compartido, llamadas que él contestaba en voz baja desde el balcón. Aún así, ella decidía confiar, porque eso es lo que hace uno con la persona que eligió para construir una vida, ¿no? Recordaba una noche en particular. Ella había trabajado hasta las 3 de la madrugada organizando una presentación clave. Cuando Sebastián llegó al día siguiente y la expuso ante los socios, ni una sola palabra reconoció su esfuerzo. Solo habló de su visión, de su idea. Mariana sonrió, como siempre, porque entendía su papel, porque lo había elegido. Había momentos en que se preguntaba si había cedido demasiado, si al dejar de lado la maternidad, al cederle siempre el escenario a él, al cargar con la parte invisible del trabajo, no había desaparecido poco a poco. Pero entonces él la abrazaba en casa, después de una jornada intensa, y le susurraba, «No podría hacerlo sin ti, nunca». Y eso bastaba, por un tiempo. Hoy, desde su auto, viendo la pantalla de la tableta, Mariana apenas reconocía al hombre en el video. No era el mismo que le prometió lealtad frente a un juez y sus familias. No era el mismo que celebraba cada pequeño logro tomándola de la mano. Pero ¿cuándo cambió? ¿En qué momento se rompió la promesa? El amor que construyeron no fue una ilusión, fue real, y tal vez por eso dolía tanto. Fue un cambio sutil, casi imperceptible al principio. Sebastián empezó a llegar tarde a casa, con excusas vagas y una sonrisa ensayada, que una reunión se alargó, que el tráfico, que una llamada urgente con un cliente de último minuto. Mariana escuchaba, asentía, pero algo en su pecho comenzaba a tensarse, como una cuerda invisible. Una noche, mientras guardaba la ropa limpia, escuchó el sonido sordo del teléfono de Sebastián vibrando en el baño. No era raro que lo llevara con él. Lo que sí era nuevo fue el movimiento brusco con el que lo sacó de su vista cuando ella entró. ¿Quién era?, preguntó Mariana, sin malicia, sin juicio. Nadie. Trabajo, respondió él demasiado rápido. Ese nadie resonó en su mente más de lo que debía. En la oficina, el ambiente también había cambiado. Al entrar en la sala de reuniones, notaba cómo las conversaciones se apagaban de golpe, como si su presencia interrumpiera algo que no debía escuchar. Algunas miradas esquivas, sonrisas forzadas, un murmullo que no lograba descifrar, pero que la rodeaba como una neblina densa. Y entonces llegó Valentina, la nueva asistente de Sebastián, joven, pulcra, siempre con una carpeta en la mano, como si llevara algo importante aunque no fuera así. De esas personas que aprenden rápido los nombres, que ríen de cualquier chiste y que están siempre dispuestas a lo que necesites. Mariana al principio intentó recibirla con cordialidad. Le ofreció un café, le explicó la cultura interna de la empresa. Pero notó algo desde el primer día. Los ojos de Valentina brillaban demasiado cada vez que Sebastián hablaba, y él respondía. ¿No crees que su falda es demasiado corta para una reunión con inversionistas?, comentó Mariana una tarde, mientras Sebastián se aflojaba la corbata al llegar a casa. ¿Ahora vas a empezar con celos tontos?, dijo él, sin mirarla. Deja de ver fantasmas donde no los hay. Ese fue el primer grito, bajo pero firme, un tono que nunca había usado con ella. Mariana se quedó en silencio, no por miedo, sino por confusión, porque ese no era el hombre que conocía, porque aunque la lógica le decía que estaba viendo señales claras, su corazón se resistía a aceptar lo que comenzaba a vislumbrarse en los márgenes. A partir de entonces, el teléfono de Sebastián tenía contraseña. Las reuniones fuera de la oficina se hicieron más frecuentes,
y Mariana, sin quererlo, comenzó a irse más tarde, solo para observar, para entender, para encontrar algo que confirmara o negara ese dolor sordo que la despertaba por las noches. Una tarde, al pasar frente a la oficina de Sebastián, lo vio a través del vidrio. Valentina reclinada sobre su escritorio, sonriendo con descaro, mientras él le hablaba en un tono suave, casi íntimo. Cuando Mariana entró, ambos fingieron que nada pasaba, pero la energía en el aire era distinta, cargada, eléctrica. ¿Necesitabas algo?, preguntó Sebastián sin moverse de su silla. No, solo vine por un informe, dijo Mariana, mientras sostenía la mirada de Valentina. Ninguna de las dos pestañeó, y así comenzaron las noches sin sueño, las dudas, los repasos mentales de cada detalle. Mariana, que siempre había sido precisa, racional, comenzó a sentir cómo su mundo se desajustaba, pero aún no tenía pruebas, solo intuiciones, esas que tantas veces ignoramos por miedo a tener razón, porque cuando el amor empieza a deshilacharse, lo hace en silencio, sin romper del todo. Al principio solo se afloja, pero ella ya sentía el vacío, y ese vacío tenía nombre, y perfume, y tacones altos. Los días pasaban, y la incomodidad dejó de ser una sensación para convertirse en una presencia. Estaba allí, entre los papeles del escritorio, en los silencios de la casa, en el espacio entre ella y Sebastián, al dormir. Mariana ya no se sentía segura ni siquiera en su propio entorno. Un martes cualquiera, al entrar en la oficina, notó un aroma sutil flotando en el aire. No era el habitual olor a café y papel, ni el perfume amaderado de Sebastián. Era dulce, floral, demasiado intenso para que hubiera sido usado horas antes. Y lo sabía, porque había visto a Valentina salir justo después del almuerzo, diciendo que tenía una cita médica, y no volvería. Pero el perfume seguía ahí, recién rociado, como una firma invisible en la habitación. Intentó ignorarlo, como tantas veces ignoró la forma en que Sebastián sonreía al ver llegar un mensaje, o cómo ahora colocaba su celular boca abajo, cada vez, incluso en casa. Una tarde, mientras organizaba informes para una reunión, entró sin avisar al despacho de Sebastián. Él estaba en la computadora, y en la pantalla había un correo abierto. No alcanzó a leer todo, solo vio un fragmento. Podríamos escaparnos otro fin de... Cuando él notó su presencia, cerró la ventana con rapidez. ¿Necesitabas algo?, preguntó con fingida calma, como si nada hubiera ocurrido. «Venía a dejarte esto», respondió Mariana, colocando los documentos sobre la mesa. Pero no se movió. «¿Con quién hablabas?». Sebastián alzó una ceja. «Con un cliente. ¿Ahora vas a revisar mis correos?». Mariana frunció el ceño. «No, pero lo cerraste como si escondieras algo. Porque me estás espiando como una loca. Estás actuando paranoica, Mariana. Ya no eres la misma, te estás volviendo desconfiada, insegura». La acusación le cayó como una bofetada. Gaslighting. Ella conocía el término, lo había leído en artículos y lo había escuchado en conversaciones ajenas. Pero nunca pensó que lo viviría en carne propia. Aún así se quedó en silencio, porque dudaba de sus instintos, de su percepción, dudaba de sí misma. Esa noche, al llegar a casa, se miró largo rato en el espejo del baño. Tenía ojeras que no estaban antes, una tensión constante en la mandíbula y una pregunta que no la dejaba en paz. ¿Y si tiene razón? ¿Y si estoy imaginando cosas? Pero el universo, cuando quiere revelar una verdad, no pide permiso. Un viernes por la tarde, Mariana recibió una notificación de la empresa de seguridad. Una de las cámaras internas de la oficina, justo la del pasillo trasero, cerca del despacho de Sebastián, había sido desconectada y luego reconectada sin explicación. El informe mostraba la hora exacta, 7:42 p.m. Ella no estaba allí. Sebastián sí. ¿Tuvimos algún corte de luz anoche?, preguntó con tono casual al día siguiente. No que yo sepa, respondió él sin levantar la vista del celular. La semilla ya estaba plantada y germó rápidamente. Al revisar los estados de cuenta de la empresa, Mariana detectó un gasto nuevo, pequeño pero sospechoso, una reserva en un hotel boutique del centro, a nombre de consultas privadas. Nada que justificara una reunión de negocios, nada que Sebastián le hubiera mencionado. Horas después,
Al entrar sin previo aviso en la sala de impresión, escuchó voces, una conversación rápida, susurrada, una risa ahogada. Valentina salió primero. Tenía el cabello suelto y al verla fingió sorpresa. «Ah, hola Mariana, no sabía que estabas todavía en la oficina». «Siempre estoy», dijo ella, con voz neutral. La otra voz no salió. Pero no hizo falta. Fue ahí cuando Mariana dejó de dudar. Los fragmentos aislados, los silencios incómodos, el perfume flotando, la cámara desconectada, la reserva extraña, ya no eran piezas sueltas, eran las huellas de una verdad que no se podía ignorar más. Esa noche, mientras Sebastián dormía profundamente a su lado, Mariana se levantó en silencio, fue al escritorio y sacó una carpeta negra. Dentro había manuales de instalación, planos de las oficinas, facturas de una compra reciente, cámaras ocultas. Ya no se trataba de espiar, se trataba de recuperar su dignidad, de enfrentar con pruebas lo que él insistía en negar, porque si iba a romperse, que al menos fuera con la verdad en las manos. El lunes amaneció gris. No llovía, pero el cielo pesaba como si estuviera a punto de hacerlo. Mariana lo sintió en los hombros mientras conducía al trabajo. El asiento del copiloto, vacío, parecía más simbólico que nunca. Sebastián había salido temprano, diciendo que tenía una reunión con un proveedor. Mariana solo asintió. Ya no discutía, ya no preguntaba, observaba, pero esta vez también planeaba. Ese mismo día, durante su almuerzo en soledad, llamó a Darío, un técnico de confianza que había instalado las cámaras originales de la oficina 2 años atrás, cuando sufrieron un pequeño robo. «Necesito cámaras nuevas», le dijo, bajando la voz. «Discretas, invisibles, y necesito que vengas un fin de semana, cuando no haya nadie más». Del otro lado, Darío no hizo preguntas. La conocía desde hacía años. Sabía cuando alguien no necesitaba explicaciones, solo soluciones. «¿Este sábado te sirve?» «Sí». «A primera hora». Colgó con las manos sudorosas. Su corazón latía como si hubiera cometido un crimen. ¿En qué momento había llegado hasta ahí? Esa noche, mientras doblaba ropa en la habitación, observó a Sebastián desde el reflejo del espejo. Él estaba en el celular sonriendo levemente. Al notar su mirada apagó la pantalla con rapidez. «¿Todo bien?», preguntó Mariana. «Sí, solo era un mensaje de Julián, el de marketing». Ella no respondió. Asintió con la cabeza y siguió doblando una camisa que ya había doblado 3 veces. El sábado llegó y con él, Darío. Mariana lo esperó en la entrada del edificio con café caliente y un plano del lugar. Había marcado 5 puntos estratégicos: el despacho de Sebastián, la sala de juntas, el pasillo trasero, la sala de impresión y el pequeño lounge donde Valentina solía pasar sus descansos. «¿Estás segura de esto, Mariana?», preguntó él mientras desplegaba su equipo. Ella titubeó. Solo un segundo. «Sí», dijo al fin con una firmeza que no sentía del todo. «No puedo seguir viviendo con esta duda». Durante las siguientes horas, trabajaron en silencio. Cada cámara fue instalada con precisión quirúrgica, camuflada entre detectores de humo, cuadros decorativos y una lámpara de esquina que nadie notaba. Cuando terminaron, Darío le entregó una pequeña tableta. «Desde aquí puedes monitorear todo en tiempo real y queda grabado en la nube con acceso encriptado». Mariana sostuvo el dispositivo con ambas manos, como si le acabaran de dar una verdad comprimida en una pantalla. «Gracias. ¿Quieres que borre todo rastro de que estuve aquí?». Ella levantó la vista y asintió. Esa noche, en casa, el silencio se volvió casi insoportable. Sebastián estaba distante, como siempre últimamente. Habló poco durante la cena y subió a trabajar en su computadora. Mariana se quedó abajo, en el sofá, con la tableta encendida. Las cámaras mostraban oficinas vacías, luces apagadas. Nada que ver, nada que temer. Pero su cuerpo no descansaba. Estaba tenso, alerta, como si supiera que la calma era solo una pausa en la tormenta. Por un momento, pensó en apagarlo todo. Pensó en dar marcha atrás, fingir que nada pasaba. ¿Y si no encontraba nada? ¿Y si estaba paranoica, como decía Sebastián? Pero ¿y si no? Miró la tableta una vez más. Tocó cada pantalla. Verificó el funcionamiento. Que ahí, en medio de esa vigilia autoimpuesta, entendió que ya no se trataba solo de Sebastián, ni de Valentina. Se trataba de ella.
de recuperar la paz, la confianza en su propio juicio. Podía perdonar muchas cosas, pero no quería perdonarse haber mirado para otro lado cuando tenía las pruebas frente a ella. El reloj marcaba las 2:17 a.m. cuando subió a la habitación. Sebastián ya dormía. Mariana se sentó en la orilla de la cama, con la tableta sobre su regazo. No quería mirar, pero sabía que no podía seguir viviendo en la mentira. El reloj marcaba las 7:42 p.m. Mariana estaba sola en el auto, frente al edificio. Sostenía la tableta entre las manos como si quemara. La miraba, luego apartaba la vista. Miraba de nuevo. Sabía que no debía mirar, pero también sabía que no podía seguir viviendo en la mentira. La imagen era clara. Cámara 1, pasillo principal. Cámara 2, despacho de Sebastián. Cámara 3, lounge. Cámara 4, sala de juntas. Todo parecía tranquilo, hasta que a las 7:48 p.m. una figura familiar apareció en la cámara del pasillo trasero. Valentina. Su caminar era seguro, casi coreografiado. No llevaba su bolso ni abrigo, solo una blusa ajustada, falda corta y tacones discretos. Saludó al guardia nocturno como si fuera parte de una rutina, como si ya lo hubiera hecho muchas veces. Mariana contuvo el aliento. Cambió de cámara. Valentina desapareció unos segundos, y luego, en la vista del despacho, la puerta se abrió. Sebastián estaba ahí, solo, sentado en el borde del escritorio, sin su chaqueta, con las mangas de la camisa remangadas. Le sonrió. Ella también. Mariana sintió un nudo en el estómago. Instintivamente, apoyó la frente en el volante, pero no apagó la tableta. No podía. En la pantalla, Sebastián se levantó y cerró la puerta con llave. Luego se acercó a Valentina y la besó. No con torpeza, no con duda, con hambre, con confianza, con la certeza de quien lo ha hecho antes muchas veces. Mariana dejó escapar un gemido seco. No era llanto aún, era algo más denso, más áspero, como si el dolor se negase a salir completo. La escena frente a ella continuaba, impasible. Sebastián acariciaba la espalda de Valentina. Ella se reía. Se sentaron en el sofá de cuero que Mariana había elegido. Él le susurró algo al oído. Ella asintió. Le desabrochó el primer botón. La pantalla comenzó a temblar. No por la señal. Era Mariana. Estaba temblando como si su cuerpo ya no pudiera sostener el alma. Y entonces vinieron los flashbacks. Una noche de 2015, en ese mismo despacho, Sebastián y ella trabajando hasta las 3 de la mañana para preparar su primera presentación a un gran cliente. Mariana agotada con las manos llenas de tinta de impresora y Sebastián tomándole la cara con ternura, prometiéndole que un día serían grandes. «Esto es para nosotros, amor. Tú y yo contra el mundo», le había dicho. Otro recuerdo, Mariana firmando un préstamo con su nombre, el dinero de su herencia, usado para cubrir los sueldos de un trimestre difícil. Sebastián le dijo que era un acto de fe. Ella no dudó. Y uno más, cruel. Mariana en su cumpleaños número 35, soplando velas en la oficina. Sebastián la abrazaba por detrás, la besaba en el cuello, mientras todos aplaudían. Esa misma tarde, ella había cancelado la primera consulta de fertilidad para no interrumpir el ritmo de trabajo. Lo hizo por él, por ellos. La imagen del despacho volvió a llenarse de movimiento. Sebastián estaba de pie, Valentina arrodillada frente a él. Mariana no necesitaba más. La tableta cayó en el asiento del copiloto. Ella se cubrió la boca con ambas manos. Ahora sí lloraba, no con lágrimas suaves, sino con sollozos que le arrancaban el aire. No podía respirar. Sentía que el mundo se había agrietado bajo sus pies, que todo lo construido se desmoronaba, ladrillo por ladrillo, promesa por promesa. ¿Desde cuándo? ¿Cuántas veces? ¿Había sido ella tan ciega? ¿O él tan experto en engañar? Le temblaban las manos. Miró el edificio frente a ella. La fachada de cristal reflejaba las luces de la ciudad. Era hermosa, imponente, una trampa perfecta. Ahí estaba su historia, su entrega, su renuncia, su amor y también su traición. Volvió a tomar la tableta. No para seguir viendo, sino para grabar. Pulsó el botón. Capturó exactamente lo que necesitaba. No por venganza, por justicia. Y porque, después de todo, merecía saber la verdad completa. Aunque doliera, aunque la rompiera en 1000 pedazos. A lo lejos,
El reloj del edificio marcó las 8:10 p.m. y por primera vez en semanas, Mariana supo exactamente lo que debía hacer. Mariana respiró hondo, tratando de calmar el torbellino que había estallado dentro de ella. No iba a permitir que las lágrimas, la ira ni el dolor la vencieran ahora. Sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Apagó la tableta y dejó que la oscuridad del auto la envolviera por unos segundos. Después, con manos aún temblorosas, desbloqueó su teléfono y buscó en sus contactos al único que podía confiar sin titubeos, el abogado que la había asesorado durante la constitución de la empresa. «Hola, Luis», dijo con voz firme, aunque aún cargada de emoción. «Necesito verte. Es urgente». Luis respondió con la seriedad y la empatía que ella esperaba. Acordaron reunirse esa misma tarde en un café discreto, lejos de la oficina y de Sebastián. La conversación con Luis fue un soplo de aire fresco en medio de la tormenta. Mariana le entregó una copia encriptada de los videos y explicó la situación con detalles medidos, sin dejar que el resentimiento nublara su juicio. «Mariana», dijo Luis después de escuchar atentamente, «aunque ustedes dos son socios legales, tú tienes derecho a reclamar la empresa si puedes demostrar que Sebastián ha actuado de mala fe y ha puesto en riesgo el patrimonio común. Estas pruebas son contundentes, y más si existen irregularidades financieras». Las palabras del abogado encendieron una chispa de esperanza. No estaba sola. No tendría que cederle todo sin luchar. Esa noche, de regreso en casa, Mariana se sentó frente a su laptop. Abrió carpetas, revisó documentos, estados de cuenta y contratos. Su mente, a pesar de la herida abierta, se puso en modo estratega. Copió y respaldó cada video en 3 dispositivos diferentes. Organizó las fechas, las horas y los testimonios que podrían surgir a partir de esas imágenes. Sabía que el camino no sería fácil, que Sebastián era carismático, persuasivo y que a simple vista nadie podría imaginar que detrás de esa fachada de esposo ideal se escondía una traición tan profunda. Pero Mariana también sabía algo más. La verdad, cuando está bien documentada, es imbatible. Mientras tejía su plan de acción, en la oficina todo parecía normal, más de lo que Mariana hubiera deseado. Sebastián llegó puntual cada mañana, como siempre. Sonrió a sus empleados, bromeó con algunos, saludó con su carisma habitual, y Mariana fingió que no pasaba nada. Aprendió a ocultar sus emociones con una perfección casi teatral. Respondía con cortesía a Sebastián, sin dejar entrever el huracán que se gestaba en su interior. Ella mantenía la calma mientras vigilaba con discreción, cuidando que no la descubrieran. Cada mensaje, cada llamada, cada movimiento se convirtió en parte de su estrategia silenciosa. No era la mujer rota que Sebastián imaginaba, era una fuerza en espera, paciente y calculadora. En las reuniones con Luis afinaban detalles. Decidieron que, por ahora, el enfoque sería interno. Obtener pruebas legales que sustentaran una posible separación de bienes y la reivindicación de Mariana como única propietaria, dado el abuso y la deslealtad demostrada. La idea no era solo defenderse, sino proteger lo que con tanto esfuerzo habían construido juntos. «Esto no es solo un divorcio, Mariana», le recordó Luis. «Es una batalla por tu dignidad y tu futuro. No puedes permitir que nadie te quite eso sin luchar». Ella asintió, firme. Por primera vez en semanas, sintió que tenía el control. Las semanas siguientes, Mariana mantuvo la rutina. Llegaba temprano, organizaba su agenda, coordinaba proyectos. Pero cada noche, revisaba las grabaciones, buscaba nuevos detalles, ampliaba la red de pruebas. Sebastián, sin sospechar nada, continuaba con sus encuentros furtivos con Valentina, sin imaginar que la mujer a la que había traicionado era también la que estaba construyendo su caída. Mariana sabía que no podía precipitarse, que debía esperar el momento perfecto para hacer que la verdad estallara y que su contraataque fuera certero. Cada día fortalecía su determinación. El dolor seguía ahí, profundo y punzante, pero había dejado de ser una debilidad. Ahora era su motor. La mañana de la reunión, Mariana sintió cómo el peso de la determinación se mezclaba con una ansiedad contenida. Había convocado a todos los socios e inversionistas más importantes. Con la excusa oficial
de presentar un reporte trimestral del rendimiento de la empresa. Pero en realidad iba a ser mucho más que eso. Cuando Sebastián entró en la sala de conferencias, lo hizo con esa sonrisa confiada que acostumbraba. Saludó con la mano, con una mezcla de arrogancia y despreocupación. Creía que todo estaba bajo su control, que su doble vida aún era un secreto bien guardado. Mariana lo observó detenidamente. No había rastro de la vulnerabilidad que él imaginaba. Su voz al iniciar la presentación fue fría, clara, implacable. «Gracias a todos por estar aquí», dijo. «Hoy vamos a revisar el desempeño de la empresa en los últimos meses. Hemos tenido retos, claro, pero también oportunidades de crecimiento importantes». Los inversionistas asintieron, atentos a las gráficas y cifras que Mariana mostró con profesionalismo. Pero cuando el resumen técnico terminó, ella pausó. Sus ojos se clavaron en Sebastián por un momento. Un silencio tenso se instaló en la sala. Con calma, conectó la tableta al proyector y, sin decir palabra, comenzó a reproducir el video. Las imágenes fueron claras, aunque sin sonido. Valentina entrando discretamente en la oficina después del horario, Sebastián cerrando la puerta con llave, sus gestos íntimos y sus besos furtivos. Los rostros en la sala se transformaron. Primero fue el desconcierto, luego la incredulidad y finalmente un silencio sepulcral. Valentina, que estaba sentada cerca del fondo, se puso pálida. No necesitó más. Sin mirar atrás, salió corriendo por la puerta con una rapidez que parecía querer borrar su huida. Sebastián se quedó paralizado, incapaz de responder. Su arrogancia se había evaporado en segundos, reemplazada por un desconcierto absoluto. Mariana tomó la palabra con una calma que heló la sala. «Creo que necesitamos reevaluar el liderazgo de esta compañía», dijo sin levantar la voz, pero con una autoridad que no admitía réplica. «Lo que hoy hemos visto afecta no solo la confianza entre socios, sino la integridad y el futuro de esta empresa». Los inversionistas comenzaron a murmurar. Algunos intercambiaron miradas de preocupación. La tensión crecía y Sebastián por primera vez parecía vulnerable. Mariana, con ese golpe certero, había cambiado las reglas del juego. Los días que siguieron a la reunión fueron un torbellino de emociones contenidas y decisiones firmes. Sebastián, que hasta entonces había mantenido su arrogancia intacta, comenzó a mostrar una vulnerabilidad inesperada. Intentó acercarse a Mariana, con palabras que sonaban a súplicas. «Mariana, por favor, podemos hablar. Yo cometí errores, pero tú eres la mujer con la que quise construir todo esto», dijo en una conversación tensa en la sala de juntas vacía, la voz casi quebrada. Pero Mariana no gritó ni lloró. No hubo reproches explosivos ni escenas dramáticas. Simplemente lo miró con la serenidad de quien ha tomado una decisión irrevocable. «Aquí están los papeles», dijo, dejando sobre la mesa los documentos que le otorgaban el control absoluto de la empresa. Sebastián los tomó con manos temblorosas, incapaz de sostener la mirada de ella. La confianza, la posición y la credibilidad que alguna vez tuvo se habían desvanecido ante los ojos de todos. Valentina desapareció tan rápido como había entrado en sus vidas, dejando un vacío que no necesitaron llenar. Nadie volvió a mencionarla y poco a poco el ambiente en la empresa empezó a cambiar. Mariana regresó a su oficina, el espacio que había sido testigo de sus noches interminables de trabajo, de sus sacrificios y sus sueños aplazados. Esta vez se sentó frente a la tableta, pero no para vigilar ni para descubrir secretos. La pantalla mostraba la luz suave de la mañana entrando por las ventanas. Respiró hondo, sintiendo que, finalmente, podía dejar atrás el peso que había cargado durante tanto tiempo. La empresa ya no era solo un negocio, era su triunfo, su territorio, su futuro, y esta vez lo haría a su manera.